presenta la columna de TI de En Perspectiva. Fundación Telefónica Movistar para Profuturo. La educación es el camino. Y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, salió ayer en libertad en Australia, luego de 7 años de reclusión como refugiado en la Embajada de Ecuador, seguido por 5 años preso en una cárcel británica. Para llegar a esta conclusión, Assange llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos por el que debió declararse culpable de revelar secretos de defensa. Con Wikileaks, Assange publicó cientos de miles de documentos confidenciales estadounidenses en la década de 2010. Puede salir de esta sala de tribunal como un hombre libre, dijo la jueza Ramona Manglona al final de una audiencia rápida en el Tribunal Federal de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense que fue el designado para el proceso. Assange aterrizó ayer de noche en Canberra, la capital de su país natal, en un jet privado. Al salir del avión, cruzó la pista para abrazar a su esposa Stella y a su padre ante la mirada de decenas de periodistas. No habló con la prensa. En virtud de este acuerdo, el ex hacker de 52 años declaró que alentó a su fuente a promocionar y a proporcionar material clasificado en referencia a la soldado estadounidense de Chelsea Manning, que fue quien le filtró la información. Las revelaciones de Assange pusieron a personas en peligro, según declaró en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. La información identificaba a personas en contacto con el Departamento de Estado que incluían líderes de la oposición y activistas de derechos humanos de todo el mundo, agregó. Esta noticia tiene varias aristas. Por un lado, cierra un caso extendido en el tiempo que concitó mucha atención hace más de una década y que es interesante repasar. El propio legado de Wikileaks está en cuestión, una organización que inauguró una modalidad de filtraciones masivas digitales y que fue considerada punta de lanza de un nuevo tipo de periodismo investigativo, pero que luego quedó enredada en escándalos. Por otro lado, hay analistas que consideran que el acuerdo de Assange con la justicia podría suponer un precedente complicado para periodistas que cubren temas de defensa y de inteligencia y que tienen todo el tiempo vínculo con fuentes y acceso a documentos confidenciales. De la mano de Gastón González, entonces, les proponemos darle una mirada en profundidad más allá de la noticia a secas, porque sí, todo el mundo se preguntó esta semana, ¿no? Julian Assange, ¿en qué estaba el caso? ¿Qué había pasado? Bueno, ¿vivo? Como Susana Jiménez, ¿viste? Algo así, ¿no? A ver, en síntesis, ¿por qué dirías que es un caso como para prestarle atención? ¿Por qué eso concita la atención de los medios en todo el mundo? Bueno, ayer veía un cable de AFP que lo calificaba como el título del cable era El hombre que se convirtió en símbolo de la libertad de información. Pero podríamos decir, y bueno, viste que hubo líderes mundiales como Lula que salieron a decir esto es un gran paso para la libertad de expresión, pero podríamos decir que Assange es una figura como mínimo polémica, al igual que Wikileaks, el sitio que él fundó y con el que se lo identifica a pesar de los años que pasó recluido, alejado, ¿no? Cuando apareció Wikileaks, o cuando Wikileaks tomó como más relevancia, si querés, pues ya tenía unos años, se armó todo un debate, capaz que te acordás, en cuanto a si era o no periodista. Sí, con Wikileaks se inauguraba una nueva era del periodismo. En 2013 salió una película que contaba como la historia y del surgimiento de Wikileaks y de los momentos polémicos que había vivido en 2010 sobre todo, que se llamaba El Quinto Poder, como haciendo referencia a un nuevo poder. No están los 3 poderes del Estado, el cuarto poder que sería el periodismo como el contralor, y acá aparecía un quinto que estaría como desatado de las ataduras, valga la redundancia, que tiene el periodismo, podríamos decir también de las garantías que se supone que ofrece el periodismo, ¿no? Como que esto era un poder nuevo. Uh-huh. Podemos debatir si casi 15 años después sigue existiendo como tal o no, pero de eso podemos hablar un poquito más después. Sacando también que él tuvo acusaciones de acoso sexual, que después podemos detallar un poquito más. Él también es una figura polémica porque Wikileaks comenzó su periplo publicando documentos militares, de inteligencia, de diplomacia, de países con gobiernos autoritarios, también de Estados Unidos, pero como con un objetivo de transparencia absoluta, de combate como en una época post-Afganistán e Irak, como de mucha
reacción contra lo militar también en Estados Unidos, como que él fue muy aplaudido desde cierta izquierda como antiguerra, antibélica, pero después también quedó como flechado hacia el otro lado, hacia de la arena política en Estados Unidos, porque él se enfrentó mucho con Hillary Clinton cuando era candidata del Partido Demócrata ante Donald Trump, o sea, la elección que Clinton pierde. Con un clímax que fue una filtración de correos electrónicos de la campaña electoral de Hillary, que no podemos decir que hayan sido los causantes de su derrota, pero que sí que provocaron una tormenta en los días previos a esa elección y que incluso todavía tienen consecuencias en algunas teorías conspirativas que acá hemos discutido, que vos sabés que es un tema que a mí me encanta, me obsesiona, o sea que esto también me gusta por ahí. Pero bueno, creo que es interesante por eso, porque como dijiste vos en la introducción, tiene varias aristas. Él como figura y también para recordar por qué estaba preso. Yo no me acordaba de en qué momento había salido de la embajada, cómo había sido esa salida, qué había pasado con las acusaciones que tuvo en su contra y bueno, después cómo fue todo este giro que tuvo Wikileaks y también para comentar qué es Wikileaks hoy y como analizar un poco esa era de las filtraciones en la que todavía estamos, ¿no? Tanto que se ha hablado de filtraciones hoy últimamente en nuestro país. Incluso. Pasamos a eso. A ver, ordenemos la información. Empecemos por antecedentes, capaz que ubicando al propio Assange, ¿no? Porque ahora lo conocemos, pero... A ver, él desde joven fue un hacker importante, un hacker transgresor, como todo hacker. A ver, ubícalo. En una época en la que, en el principio, fines de los 80, principios de los 90, donde estaba como todo muy en pañales el Internet, que surge como una cosa de defensa, también Internet surge como en el área militar, y él ya había conformado como una especie de troupe de hackers en Australia, siendo él teniendo 16 años, poquito más, donde incluso se lo ha vinculado con hackeos importantes a la NASA, también a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como una especie así de activista. Él dice como que fue uno de los fundadores de lo que hoy se conoce como hacktivismo, ¿no? Los hackers activistas. Hasta que lo arrestaron en el 91 y lo terminan condenando unos años después. Él nunca consideró... que ahí ya había tenido un problemas legales. Problema legal importante. Sí. Aunque él nunca consideró que había hecho algo ilegal, termina aceptando un acuerdo por el miedo a ir preso. Lo podían condenar hasta por 10 años de cárcel. Pero entonces termina aceptando pagar una multa y condenar, o sea, aceptar, perdón que me entreveré, aceptar su culpa a cambio de pagar la multa pero evitar la cárcel, no como los acuerdos abreviados que conocemos hoy acá. Te voy un paso más atrás, ahí ya mencionaste los 16 años, ¿no? Sí. Ahora dijimos, llega a Australia. ¿Por qué Australia? Bueno, porque es su país de origen, ¿verdad? Sí. De niño tuvo una infancia complicada, se suele decir. Sí, la madre tuvo varias parejas, entonces él se cría como con varios padres, entre comillas, y uno de ellos, que es el último, que no es Assange, es el que viene después, porque él no tiene el apellido de su propio padre, tiene como del segundo padrastro, del segundo marido de la madre. El tercero los mete como una especie de secta, y él se cría en esa secta donde aparentemente el padre también era como violento con él y con la madre. Cuando la madre finalmente se separa, ahí él pasa a vivir un poco como escapando de esa figura paterna por miedo a que los encontrara. La madre tenía como miedo de que se llevara a los hijos a la secta esta. Entonces como que él crece, leía varias notas que analizan como que él crece con un sentimiento antiautoritario por ese origen que tiene de la familia como conflictiva, ¿no? Que eso, sentimiento antiautoritario se refleja primero en el hacktivismo, aunque él colabora con la policía en un momento, también en esa época, en los 90, como tratando de capturar pedófilos, de acercar información sobre redes de pedofilia ahí online. Después de ese proceso judicial, decís, tuvo otra etapa de colaborar con la policía. Sí, o creo que incluso durante, porque fue un proceso bastante largo, por lo que entiendo, lo arrestan en el 91 y lo condenan en el 95, pero no pasa preso, o sea, pasa como una batalla legal, durante también como que colabora con eso. Pero él después va como profundizando en esa visión. En 2006 publica un artículo que se llama Conspiracy as Governance, o sea, como la conspiración como gobierno. Y ahí, con esa visión que tiene que ver con la conspiración, recordemos también de nuevo, post-invasión de Afganistán e Irak, ahí es donde aparece Wikileaks como con esa mirada antiautoritaria de violar las reglas, pero por un bien común de acercar transparencia. A ver, vayamos a eso, a los orígenes entonces de Wikileaks. Publicó su primer documento en 2006. Sí. Wikileaks, una página donde se subían documentos, ¿no? O sea, en síntesis es eso.
En las primeras notas de prensa que dan ahí cuando aparecen, que no las da él, otros miembros de lo que era como el consejo directivo. O sea que ya nace como una ONG, digamos, no como un blog, sino como algo como con más pretensiones. Mencionan como que su interés es como llevar transparencia a gobiernos autoritarios, a las ex repúblicas soviéticas, Medio Oriente, el África subsahariana, países autoritarios de Asia, ¿no? Como sin mencionar tanto el Estados Unidos, ¿verdad? Ahí publican algunas cosas, un manual de la Iglesia de la Cientología, por ejemplo, ¿no? Pero el año de quiebre fue 2010, que es cuando él tiene este vínculo con Chelsea Manning, la soldado que os mencionabas en la introducción, que era una analista de inteligencia, soldado de Estados Unidos, que es quien le pasa una torta de documentos, ¿no? Que él lo va publicando en tandas en Wikileaks en 2010. Empiezan en abril, publican el video de un ataque con helicóptero, que era un episodio que había pasado en 2007, en Bagdad, un helicóptero estadounidense que mata a 2 periodistas de Reuters y a otros civiles. Reuters en ese momento había tratado de investigar qué había pasado y la CIA no le había dado acceso, el Pentágono había bloqueado el acceso a un pedido de acceso a información, no les había dado acceso al video que mostraba cómo había sido el accidente, el incidente, digamos. Y eso lo publica él. Lo publica Wikileaks y muestra como ese video. El video entero, como de 40 minutos, el video de la filmación del propio helicóptero, que mostraba cómo habían creído que tenían armas y eran las cámaras y los habían matado a los 2 periodistas, y después a gente que se había acercado a ayudar también, pero que eran civiles, no eran ningún tipo de insurgente ni nada, ¿no? Entonces queda muy mal parado Estados Unidos. Y también ahí ya desde el primer momento hay un debate porque es como ellos publicaron el video entero, pero también publicaron un video editado y le pusieron de título asesinato colateral. Entonces dicen, ustedes están editorializando, no están simplemente haciendo público, sino que están teniendo una cierta mirada, ¿no? Ya había un debate sobre qué era Wikileaks, si era periodismo, si no. Después, en 2010 siguen publican primero una tanda de documentos, 92.000 documentos, sobre la guerra de Afganistán, donde por ejemplo se ve episodios de fuego amigo entre aliados, donde se ven también, se documentan muertes de civiles. En octubre publican 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, donde se sigue viendo esa cosa antibélica, ¿no? Mostraban, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos había recibido reportes de que el gobierno de Irak, o sea, las autoridades iraquíes que ellos mismos habían colocado, ¿no? Estaban torturando, detenidos, prisioneros, y no habían actuado en consecuencia, como que les habían ignorado esos reportes de torturas. Y entre otras cosas que han salido de ahí, ¿verdad? Y después, en noviembre, que es lo último, que es lo que yo más me acuerdo, que era cuando publicaron una tanda de cientos de miles de cables diplomáticos de Estados Unidos, donde, por ejemplo, yo me acuerdo, porque me acuerdo de revisar qué habían dicho Uruguay, que era como muy poquito, pero había alguna cosa, ¿no? Críticas a, por ejemplo, Reinaldo Gargano, que había sido canciller. Dudas, parece que la embajada estadounidense había investigado si Jorge Vázquez, el hermano de Tabaré, estaba como acumulando armas previniendo un posible golpe de Estado. Cuestiones de inteligencia de la embajada de Estados Unidos acá. Cositas que nada era muy trascendente, pero que revelaban un poco cómo se mueve una embajada, ¿verdad? Pero sí había otros cables de otros países que sí habían provocado crisis diplomáticas. Entonces, bueno, detienen enseguida a Chelsea Manning cuando se descubre que había sido ella la filtradora. Ella había sido entonces la que sacaba la información de la CIA y se la aportaba a Assange para que él la publicara en Wikileaks. Lo que conocen en inglés como whistleblower, o sea, como él que hace sonar el silbato y el que te dice, che, mirá que está pasando esto, ¿no? Como después pasó con otro whistleblower muy famoso que es Edward Snowden. O como podemos considerar en el caso de corrupción más famoso de la historia de Estados Unidos, Watergate, el famoso garganta profunda, ¿no? Como gente que sale con una información, solo que en otros casos han permanecido ocultos y acá se supo que había sido Chelsea Manning. Ella fue presa medio que enseguida, pero ahí empieza la batalla legal contra Assange, que no empieza por Wikileaks, sino que empieza por una denuncia de acoso sexual en Suecia. Eso ahí va, a ver, capaz que no lo teníamos del todo claro. Vos decís, la batalla legal contra él empieza en Suecia por acoso sexual. Él había ido a Suecia de visita y 2 mujeres lo denuncian por acoso sexual / violación, ¿no? Esas cosas que quedan un poco en la nebulosa. Enseguida él sale a decir, qué casualidad que sale esto justo cuando estoy teniendo estos problemas. Él estaba en el Reino Unido. Parece que es más fácil que te extraditen desde Suecia a Estados Unidos que desde el Reino Unido, y él estaba preocupado con ir a Suecia a este juicio
y que terminara extraditado en Estados Unidos por las filtraciones de datos. Entonces empieza como esa conspiración que la gente que defendía Wikileaks enseguida dice, esto es una treta de la CIA. Lo cierto es que hubo medios que analizaron en detalle las declaraciones y demás de documentos confidenciales del caso del juicio en Suecia, y como que tenían bastante asidero, no era una cosa tirada de los pelos, era cierto que él había estado ahí. Una de las mujeres era una persona que lo había recibido a él y que era la que había organizado unas charlas que le había dado, o sea que tampoco eran enemigos suyos ni nada por el estilo. Y lo denunciaban las dos por una experiencia similar con él, que había sido dos mujeres por separado que habían tenido relaciones sexuales con él y lo acusaban de que él había empezado como con consentimiento, pero que después él había querido seguir sin protección en contra de los deseos de ellas. Dos casos bastante similares en eso. En 2012, o sea, esto empieza en 2010, al mismo tiempo que estaban estas grandes filtraciones más que concitaban más atención en todo el planeta, 2 años después, una corte británica falla contra él y dice que puede ser extraditado a Suecia. Él estaba en ese momento con fianza, o sea, con espacio fianza, y él decide romper la fianza y esconderse en la embajada de Ecuador, pide asilo. Para justamente evitar ser extraditado a Suecia. Exacto. Donde tenía más chance de volver, de ir a Estados Unidos. O sea, era el miedo que tenía él, por lo menos. Entonces se esconde en la embajada de Ecuador. En ese momento, en Ecuador. La embajada de Ecuador en Londres. En Londres. En ese momento el presidente ecuatoriano era Rafael Correa. Él lo considera que estaba siendo perseguido políticamente, acepta el asilo. ¿Qué pasó con esas denuncias de acoso? Con los años fueron caducando y finalmente en 2019 se archivan. Lo que explicó la fiscalía es que la archivaron porque con el tiempo ya algunas habían, ¿cómo se llama? Con un delito ya no le puede, ya pasado prescribieron, y otros con el paso del tiempo ya no tenían cómo conseguir las pruebas. Dicen, nosotros no dudamos de estas acusaciones, pero ya no tenemos cómo perseguir estos delitos, entonces lo archivamos. Ahí muere el caso de Suecia, pero no es que él es absuelto, ¿sí? Ni nada por el estilo, sino que se desistió de investigarlo por el paso del tiempo. Lo cual sus críticos decían que había sido su estrategia desde el primer momento. Pero esos son 7 años que él está preso, no en una cárcel, pero en una embajada. Que yo, por pura casualidad, en un viaje a Londres pasé por ahí y era una casa medio grande, no es como la embajada de Estados Unidos, ¿no? Que tiene el tamaño capaz que de un hotel. Esto era una casa ahí en Londres, bastante céntrica, cerquita de las tiendas de Harrods, que son históricas. Una zona linda, además, por Harrods es un, claro, súper turístico, como de bastante clase alta. Cuando pasé había gente manifestándose afuera, pero ponele que yo fui en 2016, ponele que eran 4 personas que había con unas banderitas de Assange, o sea, ya había como un poco bajado la pelota, ¿no? ¿Qué pasó en esos años también? Porque estuvo encerrado, tampoco le seguimos la pista del día a día, o por lo menos yo no le seguí. Mientras el presidente ecuatoriano fue Correa, todo bien, pero cuando cambia de gobierno y pasa a ser Lenín Moreno, que si te acordás primero es aliado de Correa y después se pelean, ahí empiezan a verse problemas, empieza a hablarse... Moreno lo consideró siempre la piedra en el zapato, sí. O sea, que Assange les complicaba. Sí, porque incluso tuvieron problemas diplomáticos porque Assange de repente tuiteaba a favor del referéndum en Cataluña, referéndum de la independencia de Cataluña, y España le dice a Ecuador, che, ¿qué onda? ¿No? como este tipo que es tu refugiado viene a hacer esto, ¿no? Como que había problemas, reclamos de un gobierno a otro por cosas que no dependían en realidad de Ecuador. Además, un gasto muy alto para mantenerlo, un gasto sobre todo en seguridad, para mantenerlo como seguro en la embajada. Tuvo problemas de salud también. Tuvo problemas de salud, que también se especulaba con que no estaba bien cuidado ahí en la embajada, que no tenía el acceso al mejor tipo de salud. Pero también a Ecuador le molestaba porque parece que era molesto él en la embajada, que trataba mal a los empleados, al personal diplomático, que se ponía a jugar al fútbol adentro de la casa, que tenía mala higiene, como mal olor, tenía un gato que parece que también molestaba, o sea, como que ya no lo aguantaban más. Y en 2019, como escudándose un poco en que ya había caducado el pedido de extradición a Suecia y que Reino Unido como que se había comprometido a que le iba a dar un juicio justo, se definió levantarle el asilo y permitir que la policía ingresara, pudiera entrar a la embajada a arrestarlo la policía británica, porque él en ese momento el pedido de captura que tenía ya no era por la extradición a Suecia, pero sí era por haber roto la fianza en su momento. O sea que él termina yendo preso por haber roto eso
el motivo por el cual no podía salir del país, que entrar en la embajada es un poco eso, como por una especie de escapar de la justicia, ¿no? Él termina cayendo por eso y lo detienen. Lo que dijeron de Wikileaks, que también, como decíamos, el tema de la conspiración está como en el alma de Wikileaks desde su arranque, es que justo Wikileaks había publicado unos documentos privados confidenciales de Ecuador, donde se revelaban posibles manejos corruptos de Lenín Moreno, y entonces dicen, es porque nosotros también estamos tirándole tierra al presidente y por eso nos desprotege. Moreno lo negó, eso no podemos comprobarlo, pero en fin, lo cierto es que en 2019 entran a la embajada de la policía, lo detiene y él pasa a estar en una cárcel de máxima seguridad, porque si bien él pide también fianza para poder esperar un juicio en su casa, con prisión domiciliaria, no lo dejan por miedo a que se escapara. Ujú. Entonces él pasa preso en una cárcel de máxima seguridad. Bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué pasa mientras con las filtraciones a todo esto? Mientras que él estaba preso, dijimos, ahí se dio eso en 2019, pero en todo ese proceso, mientras que él estuvo preso, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Wikileaks? Claro, mientras él estuvo en la embajada, porque una Ahí vez está. preso él Está mismo bien, claro, ya no tenés tenía razón. acceso, pero en la embajada sí tenía internet. Y él termina estando en el foco, como había dicho hace un ratito, en la campaña de Clinton versus Trump. Que este episodio también lo recuerdo bastante. Pues fue en los días previos a la elección. En Estados Unidos, como al igual que nosotros, tienen las elecciones en realidad ellos lo tienen a principios de noviembre, pero es más o menos en el mismo periodo del año. Y ellos hablan de que hay veces que las campañas tienen una sorpresa de octubre, que es como te tiran la bomba un poquito antes de la fecha para complicártela y tener lo planifican para el máximo impacto electoral posible, ¿no? Y la bomba de octubre de ese año fue la publicación de la base de datos de mails de John Podesta, que era el jefe de campaña de Clinton. Él ya había publicado a través de Wikileaks, porque en estos años también se habla de que Assange pasó a tener un progresivo acercamiento con Rusia. Eso es un dato no menor. Con Putin y con Rusia en sí. Le dan un programa en RT, la agencia rusa, la cadena rusa. Wikileaks ayuda a Snowden, a que mencionamos hace un rato, a refugiarse en Moscú. Snowden, que había sido también un informante, no a través de Wikileaks, sale a través de otra cosa, pero de la filtración de datos de la agencia, la NSA, la agencia de vigilancia, que ahí salió que Estados Unidos vigilaba, por ejemplo, tenía el teléfono pinchado de Merkel, creo, ¿no? Como una cosa muy grave, y Snowden se esconde en Rusia, donde, si no me equivoco, sigue estando. Y eso, el que hace como la mediación para que Snowden llegue es Assange. Incluso él se mete en política ahí en el momento, pero en fin, volviendo a esto, él le tenía como un encono con Clinton, con Hillary, porque ella era la secretaria de Estado, cuando él publica aquellas tandas de documentos, y como que ella había sido muy crítica con él, que estaba poniendo en riesgo los intereses de Estados Unidos. Aquella primera tanda, la de los que 2010. habían empezado a causar problemas. Clinton era parte del gobierno de Obama y se había quejado de que le estaba, como canciller de Obama, se estaba quejando de que le estaba complicando los intereses de Estados Unidos. Entonces él le tenía como a Clinton entre ceja y ceja. Primero publica unos documentos en 2016, volviendo a la campaña presidencial, unos documentos que revelaban tironeos internos en el Partido Demócrata, que terminan con la renuncia de la presidenta del Comité Nacional del Partido Demócrata, que tenía que ver con la elección del candidato y demás. Ahí como que no quiero entrar en detalles, pero era una disputa entre Bernie Sanders, que era el rival en la interna, y Hillary. Después termina ganando Hillary y va a la batalla con Trump. Y ahí en octubre es cuando él publica los mails del jefe de campaña. Quienes sean obsesivos de las teorías conspirativas como yo, quizá recuerden, o si recuerdan aquella columna sobre la teoría de Q, los mails de Podesta no solo afectan en esos días de octubre, sino que siguen teniendo impacto hasta hoy, porque lo que permite Wikileaks al publicar todo es que no solo el análisis lo haga un periodista, que por un lado puede tener una cierta agenda y decir, bueno, yo esto lo guardo porque no me sirve a mis intereses, pensando en un periodista como desde la óptica negativa, pero que va a ser un laburo de procesar lo importante, lo que no separar la paja del trigo,
ponerte en contexto, analizar y demás. Lo que hacía esto era que pudiera entrar cualquiera. Y entonces eso hizo que mucha gente, los que hoy se conocen como los detectives de Internet, o sea, gente que con mucho tiempo, se puso a analizar en detalle en búsqueda de cosas que le pudieran servir para pegarle a Hillary. Y ahí, por ejemplo, encontraron que había muchas menciones a PISA, que como que pedían PISA entre la campaña, y se generó la teoría de que PISA era un código secreto. Un código secreto para hablar de pedofilia. Y entonces ahí surgió la teoría de que los demócratas tenían redes de pedofilia, lo cual llevó a un intento de ataque contra una pizzería, lo que hoy se conoce como Pizzagate, un tipo que entró con una escopeta a una pizzería, y después deriva en la teoría de Q, que es que los demócratas tienen redes de pedofilia y que Trump es el único que lo sabe y que es como el que está intentando exponerlos, ¿no? Todo eso nace de esa filtración de Wikileaks que estaba como planificada para eso, para el mayor impacto antes de las elecciones. Después también una investigación interna de Estados Unidos, el conocido como reporte Mueller, porque fue que lo puso el gobierno de Trump para analizar posible interferencia rusa en las elecciones esas de 2016. Lo que encuentra ese reporte es que los datos esos a los que publica Wikileaks habían sido fruto de un hackeo de una agencia rusa, de espías rusos. Entonces, como que hay un vínculo muy directo entre un intento de Rusia de generar una interferencia y Wikileaks como una puerta de vía libre para ese tipo de interferencia. ¿Sabías que la programación, ciberseguridad, análisis de datos y marketing digital son algunos de los empleos más demandados actualmente? Si tienes ganas de incursionar en estas áreas, la Fundación Telefónica Movistar te ofrece cursos virtuales y gratuitos para potenciar tus oportunidades laborales. Ingresá en www.fundaciontelefónica.uy y encontrá el curso que se adapta a ti. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Enseguida continuamos con esta columna de Gastón poniendo a punto el caso de Julian Assange y sobre todo esto, pasar en limpio el impacto que Wikileaks ha tenido con sus filtraciones, qué es hoy, y también los efectos de la sentencia que también ha sido muy discutida, por la cual, tuvo la libertad Assange. Enseguida volvemos con eso. Hoy estamos profundizando en una noticia internacional de estos últimos días, la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que inauguró una era de publicación de filtraciones masivas de información confidencial y que se convirtió en un héroe de la libertad de información, pero que después se fue convirtiendo también en una figura crecientemente polémica. Lo interesante, decíamos, de esta columna de Gastón es esto, repasar antecedentes en un caso que lleva tantos años. Vale la pena entonces repasar esos antecedentes, conocer más de la figura de Assange y lo que implicó, ¿no? Lo que implicó su trabajo en aquel momento, si efectivamente significó un cambio o no en el periodismo investigativo. Y por otro lado, ahora, el acuerdo como tal también es discutido, ¿no? El acuerdo por el cual él consiguió esta liberación. Gastón, nos quedaban 2 puntos, decíamos. El impacto de Wikileaks, ¿cómo lo resumirías a lo largo de estos años? Bien, ahí por las dudas, algún oyente que se quejaba de que estábamos hablando mal de los hackers. Creo que no era esa la intención, por lo menos. Lo que tampoco queremos, creo, hablar mal de Wikileaks, simplemente decir, pasó esto, ¿no? Ellos inauguraron esa era de la publicación masiva, como decías vos, de datos, y la crítica que se les hacía era que a lo que eran miles de datos no los procesaban, sino que publicaban en bruto todo, y eso podía suponer, por ejemplo, que no se cuidara adecuadamente la identidad de algún informante o de alguien que pudiera quedar en riesgo, que no tenía nada que ver, que era una persona inocente, o qué sé yo, Bueno, esto que yo leía... Que no se destacara alguna cosa sobre la otra, lo que estábamos hablando recién, ¿no? En la introducción, ¿no? Lo que dice Matthew Miller de los... Puso en riesgo a personas. El portavoz del Departamento de Estado que decía eso, ¿no? Que la identificación de personas, o sea, todos hemos visto esas películas de contactos en materia de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Donde justamente lo que se
preservan los departamentos de inteligencia son esas fuentes, ¿no? Y esos contactos que tienen en los países de origen, de repente donde están, porque está en riesgo su vida. Y lo que dice el Departamento de Estado es, bueno, la filtración de Julian Assange puso en riesgo la vida de estas personas, por ejemplo, ¿no? De contactos de la diplomacia estadounidense o de la CIA. A ellos tampoco, obviamente uno puede decir, bueno, a ellos no les servía que se salieran esos datos, ¿no? Claro, por supuesto. Esa es la excusa, pero es cierto que desde el ámbito del periodismo, que se generó esa tirantez entre uno y el otro, era bueno, nosotros lo hubiéramos tratado de otra manera. Y de hecho en estos años apareció, por ejemplo, el consorcio de periodistas internacionales que ha hecho grandes filtraciones teniendo otro tratamiento discutible, que es mejor o que es peor, pero lo cierto es que hubo, en esta era de grandes filtraciones, hubo quienes aprendieron de Wikileaks para hacerlo de otra manera. Acuérdate de los Panama Papers, sale a través del consorcio de periodistas investigativos, ¿no? O sea, no solamente se alían con medios para salir en diferentes medios, sino que se supone que sale ya con un procesamiento periodístico y no simplemente con un tirar entero todo a Internet. Sí. Un caso parecido que tuvimos acá fue el de los archivos del terror. Cuando salió eso el año pasado, también hubo una cosa de quién publicó esto, por qué de esta manera, faltará algo o no, ¿no? Como una cosa que le aporta como cierta, en aras de una transparencia de que se publicó todo eso, a uno le pueden generar dudas de, bueno, como no sé quién está atrás y no sé qué intenciones tiene, también me genera ciertas dudas, ¿verdad? Esa es como la era de las filtraciones en la que estamos. No es nuevo el tema de las filtraciones, por lo menos podríamos ir para atrás a los papeles del Pentágono, principio de los 70, que se cuenta en aquella película de Post, ¿te acordás? Sí. Después, por supuesto, el caso Watergate. Pero sí la cosa que tiene Wikileaks es el tema masivo, ¿no? El 200.000 cables, cables diplomáticos, 400.000 documentos, que es imposible filtrar. O sea, si te pones a hacerle un trabajo periodístico a 400.000 documentos, capaz que no lo publicas nunca. Entonces también hay un debate ahí de qué hacer o qué no. Pero en fin, la crítica que se le hacía, la parte positiva era la transparencia, la crítica que se le hacía era el poco cuidado con la información sensible. En esta película que mencionaba yo, la del Quinto Poder, lo mostraban a Assange como alguien que él disputa que eso hubiera sido así, pero como alguien que no le importaba que cayera alguien en ese proceso, que lo importante era publicar a toda costa, ¿no? Ahí es donde aparecía esa tirantez. Vos después mencionabas el tema de la sentencia actual. Bueno, eso, ahí va. Vayamos a esto, porque eso también ha generado polémica, ¿no? Puede ser un último punto a considerar en tu columna, es repasar la sentencia en sí y sí, por qué se la ha cuestionado, ¿no? Él lo que hace es, él acepta la culpabilidad por un delito de espionaje. O sea, acepta. A ver, él estaba preso en el Reino Unido, primero por haber violado la fianza, y después queda preso a la espera de si lo extraditaban o no a Estados Unidos. Queda como preso esperando la extradición. No lo soltaban por miedo a que se fugara, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí ya desaparece Suecia del medio, desaparece el acoso, ya era lisa y llanamente una posibilidad de que extraditaran a Estados Unidos. Y de hecho la Corte falla a favor de que lo extraditen. Entonces es como que el proceso se va estirando, pero como que había tarde o temprano iba a terminar en juicio y preso en Estados Unidos. Entonces finalmente llega a este acuerdo por no ir a juicio, ¿no? Un acuerdo abreviado, no ir a juicio, declararse culpable, o sea, asumir la culpa, pero salir en libertad, porque lo condenaron a 5 años de prisión y se consideró que ya lo sirvió porque él estuvo 5 años preso. Entonces sale libre. Pero habiendo aceptado el ser culpable. Entonces, lo que están diciendo analistas, por ejemplo, periodistas que cubren inteligencia en Estados Unidos, es la primera vez que alguien, por un trabajo que quizás no sea periodístico, pero es de tipo periodístico, la primera vez que alguien va preso por esto. Entonces, están encendiendo alarmas del tipo, esto siendo un precedente complicado, porque quizás periodistas que cubren inteligencia, que cubren defensa, la próxima vez van a tener más cuidado a la hora de publicar determinada información y quizás se guarden, claro, se autocensuren, se guarden alguna cosa porque dicen, andá a saber si no termina como Assange. Lo que se destaca como positivo es que si él hubiera seguido con la batalla y hubiera ido a la Corte Suprema de Estados Unidos, una opinión de la Corte Suprema pasa a ser considerado básicamente ley. No tengo la fineza judicial, pero una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, a diferencia de la nuestra, que va caso por caso, ya sienta precedente sienta jurisprudencia, como sienta se jurisprudencia. Dice, ¿no? Que efectivamente, entonces después cualquier caso que venga similar te escudasen como la tal decisión, está.
Entonces, Esto si tiene hubiera, que ser igual. Exacto, si hubiera llegado a la Suprema Corte hubiera sido mucho más amplio su alcance, pero que acá queda confinado a este caso puntual. Pero de cualquier manera sienta un precedente para que en el futuro otras decisiones se apoyen en esta para decir esto es como ese caso. Tiene menos impacto, pero puede ir ese precedente. Hay una discusión de si Assange es o no periodista y si eso debería o no afectar cómo trata la información, cómo lo defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque alguien desde el Estado estadounidense decían no es periodista, por lo tanto no está cubierto por la libertad de expresión, y otros podrían decir, bueno, pero estaba haciendo un trabajo de tipo periodístico en la era de hoy, ¿qué es un periodista? ¿No? Nosotros seguramente tenemos nuestra opinión, pero en general, para el resto de la gente seguramente tengan una visión menos, nosotros somos muy celosos de que eso, ¿no? No, él no es periodista, es comunicador, ¿no? Pero para el resto de la gente, cualquiera que tenga un micrófono capaz que es periodista. Entonces hay una discusión ahí sobre cómo el propio concepto del periodismo ha mutado en estos últimos años y por qué alguien que no trabaja en un medio, ni fue a escuela de periodismo, lo que sea, por qué él no puede hacer una publicación de este tipo y no estar protegido por los mismos derechos, ¿no? O sea, hay una discusión ética importante de fondo. Sigue siendo un caso puntual en Estados Unidos, pero por lo menos abre los ganchos a cómo ha cambiado el mundo en estos últimos años de Internet, de redes sociales, de filtraciones masivas, de detectives de Internet, como decía yo recién. O sea, estamos en un mundo diferente y estos son el tipo de cosas que te hacen notarlo, ¿verdad? Ayer leía eso, para cerrar con eso nomás, lo de el corresponsal de inteligencia específicamente del New York Times decía esto. O sea, alguien que no lo estoy diciendo yo, que cubro acá, no sé, tecnología, cultura, temas sociales, lo está diciendo el periodista de inteligencia del New York Times. Él alertaba sobre que otros periodistas en el futuro fueran a autocensurarse por miedo a caer en esta misma bolsa. Incluso hubo medios importantes, entre ellos el New York Times, que habían pedido a Biden, al gobierno de Biden, que desistiera de la persecución judicial contra Assange. O sea que era un tema de preocupación en el periodismo estadounidense, más allá de si lo consideraban bueno o malo a Assange. O sea, claro, eso por iba eso por le fuera. cuestionan el hecho de que haya aceptado la culpabilidad, ¿no? Claro, no sé si lo cuestionan a él que estaba preso hace un montón de años y la familia venía diciendo que estaba disminuido mentalmente, o sea que estaba muy afectado. Pero en fin, lo que sí hacen es por lo menos llamar la atención sobre esto. No es solamente, como decía Lula, por ejemplo, no criticó a Lula, pero él lo celebró como una victoria de la libertad de expresión. Si lo miramos más en detalle, es un poco más complicado.